tiene algunas perlas, como ya dicen los analistas, que dan cuenta de un giro radical en la política económica del gobierno de Estados Unidos después de haber estado 4 años con Donald Trump. Bueno, primeramente es importante realmente apoyar el tono de unidad nacional alrededor de las políticas públicas que se responden objetivamente a las necesidades y aspiraciones inmediatas de la ciudadanía. Pero debemos entender el contexto más amplio, más allá de la figura y la filosofía de un individuo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué quiere decir? El contexto principal es la pandemia y las conexos o interconexiones con otros rangos de la vida pública nacional e internacional. Por ejemplo, la pandemia se revela una situación racializada a través de todos los rangos de las políticas públicas, la economía, acceso a educación, a protección contra la violencia de los insurreccionistas, de la supremacía blanca, contra los inmigrantes y otros sectores de la población no euroestadounidense. Todos están conectados. Entonces, Joe Biden y la administración de Biden no realmente tienen otra opción de responder a veces algunas políticas radicales contrasistémicas como la definación de la policía, porque si no se hacen van a realmente pedir terreno político a los sociodemócratas que están luchando adentro del partido democrático para control del partido. Entonces no hay muchas opciones para él, porque los fascistas en el Partido Republicano y el hecho de que los moderados tradicionales en el Partido Republicano están perdiendo el control del partido. Joe Biden no tiene mucho espacio más allá de avanzar como una respuesta a las demandas, a las proclamaciones públicas. Pero la realidad es un país muy dividida, reflejada en el estancamiento del proceso legislativo del Congreso y más allá de la retórica de las aspiraciones y necesidades a responder. No se parece que él va a realmente enfrentar y usar su poder de gobernanza, por ejemplo, para derrocar el filibuster que se permite los que perdían las elecciones presidenciales realmente a derrocar las aspiraciones de la mayoría. Entonces debemos continuar a luchar de la perspectiva de sectores públicos a tratar de avanzar y lograr más allá de la retórica y más allá de la performance de aspiraciones. Y el contexto internacional también debemos enfrentar porque en este mundo globalizado es muy conectadas las políticas internas de todos los países y las políticas multipolares globales. Y el enfrentamiento de China se refleja, surge de China como poder mundial económico, político, diplomático y militar en Asia y también en Europa occidental con OTAN. Por ejemplo, Alemania realmente deben reflejar más sobre la historia de su relación directamente con los Estados Unidos porque está dependiente de energía de Rusia. Y también China realmente es un poder a través de América Latina. Entonces, en este contexto, el surge de una perspectiva militar de la administración de Joe Biden. Y el ataque contra los élites, el 1% es bien importante, pero debemos entender que realmente hay otros blancos que necesitamos enfrentar en términos de los políticos de presupuestos que pueden ayudar a la ciudadanía. Por ejemplo, el presupuesto militar que está aumentando para preparar a confrontar a China. La falta de una política de cambiar la política de Trump
hacia Cuba es otro ejemplo de las contradicciones dentro de esta administración. El apoyo de Guaidó en Venezuela contra el legítimo presidente electo de Nicolás Maduro es otro ejemplo de las contradicciones de una orientación sistémica. Entonces, es importante apoyar particulares políticas de la administración, pero no hay que confundir eso con un cambio actual. Entonces, necesitamos esperar y continuar a empujar. Sí, necesitamos continuar a una pregunta, empujar porque a más allá propósito de lo que usted menciona, que es válido y oportuno también señalarlo, el tema de la retórica con la que se vive el discurso, cómo se percibe el discurso. Yo le preguntaría hasta dónde buena parte de la política económica doméstica que está planteando Joe Biden es factible hacerlo, porque obviamente en medio de la pandemia, de la crisis económica, él reiteró en varias ocasiones y enfatizó la palabra job, es decir, empleo, empleo, empleo varias veces. Esta parte particularmente, ¿usted considera que es posible recuperar más de 20 millones de empleos perdidos durante la pandemia? ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, es práctico, es pragmático frente a las urgencias que tiene la economía estadounidense? Bueno, sí, es porque debemos apoyar sus proyecciones políticas, pero debemos entender, son proyecciones en este momento. Tenemos un congresista en el sector legislativo con un estancamiento continuo que se no permite realmente avanzar todas estas políticas que él está proyectando. Importante otra vez apoyar las proyecciones, pero debemos continuar realmente una pelea adentro del Partido Democrático, empujar Biden realmente a usar plenamente su autoridad de gobernanza, que realmente él no está utilizando en relación a inmigración, ni tampoco en términos de salud universal, y actualmente no está confrontando el filibuster de los republicanos, que es un proceso, un protocolo legislativo que se permiten ellos realmente a estancar la voluntad de la mayoría que ganó las elecciones presidenciales. Entonces, sí, apoyamos esta dirección, pero necesitamos entender es el movimiento de varios sectores de la ciudadanía, no simplemente la figura de un presidente que van a realmente determinar si podemos lograr algo actual. Todavía no tenemos algo concreto, tenemos compromisos y es una lucha. En esta dinámica necesitamos entender Joe Biden, la administración de Joe Biden, como parte de del frente progresista contra los derechistas, pero no debemos tener un enfoque solamente sobre la administración de Biden. El poder debe actualizarse continuamente dentro de los varios sectores del público progresista. Es la dinámica y sí, tenemos esperanzas para avanzar este programa que él está planteando, pero necesitamos determinar concretamente, verificar concretamente, no simplemente a escuchar una presentación de retórica tan importante que es la proyección de estas ideas sobre las políticas públicas. Claro, pero entonces, James, ahí hay un elemento que también me llamó la atención mientras lo escuchaba a Joe Biden, es la propuesta de hacer una reforma al uso de las armas en Estados Unidos, que ha sido uno de los elementos de mayor polémica, no solamente interna, sino por fuera de Estados Unidos. Nadie por fuera de Estados Unidos entiende cómo este país, con todo lo que se precia de ser democrático, seguro, el que llama a los demás países al orden, tenga a su interior una cantidad de muertos por tiroteos. Esta propuesta particularmente de una reforma no total al uso de las armas, ¿cree que efectivamente es factible? ¿Hay conciencia, hay una corriente de opinión en Estados Unidos que le permita a Joe Biden aplicarla desde el Congreso sin presión, sin la reacción de grupos que usted conoce mejor que nadie? Siempre sobre este tema reaccionan incluso violentamente. Bueno, otra vez el país está dividido entre las ciudadanías internamente sobre el uso de armas
casi mitad del país se apoya en la libertad de comprar y usar sin protocolos legales de armas, a pesar del continuo asesinaciones, no solamente de pueblo, de ciudadanía de color, pero también en general, estos masacres que tenemos casi cada semana a través del país. Entonces se refleja una crisis y necesitamos apoyar estas políticas proyectadas por Joe Biden. Pero al mismo tiempo necesitamos entender la cultura de uso de fuerza en esta cultura neoliberal de los Estados Unidos. Al final de cada presentación pública de Joe Biden, siempre él termina con benedicciones de Dios a nuestras tropas. ¿Cuáles son las implicaciones aquí? Cuando examinamos internamente los departamentos policiales que es conectados a armas militares, esta conexión de ex soldados como parte de los insurgentes conectados a sindicatos de policías y también entre departamentos de policías. Y el hecho de que tenemos informes ahora del Estado de la administración de Donald Trump, que reconoció esta interrelación con miembros a bajos niveles del militar, con los insurgentes y conexiones con los departamentos policiales, que se abra la pregunta más profunda, más allá de los soldados de niveles bajos hasta los generales encargados. ¿Hay una ignorancia dentro de la administración de sectores militares de estas conexiones? Por seguro no. Hay probablemente conexiones con oficiales responsables más altos dentro de estas organizaciones militares, directamente conectados a insurgentes. Este es el panorama más amplio, más allá de la tradición de simplemente enfocar sobre distintos temas de las políticas. Y este es la dinámica de adentro del país y su relación en asuntos internacionales que debemos apoyar. Pero al fin es una lucha entre los más pobres que él no mencionó. Él estaba hablando sobre la clase media, pero la valoración de la democracia, de las aspiraciones de los demos, de la ciudadanía, no es de la clase media, es de los más marginalizados que no están participando plenamente, no están recibiendo plenamente los avances del desarrollo del país. Este es el índice que necesitamos evaluar la administración de gobernanza de cualquier figura presidencial. Pero al fin es una lucha y estamos en el momento de apoyar las políticas públicas de Joe Biden que se responden a las necesidades inmediatas del público más progresista. Porque entre los demos, entre la ciudadanía, hay varios sectores, algunos progresistas, algunos reaccionarios, fascistas, y no podemos hablar simplemente sobre una sola nación. Y este modo de analizar la política, que es el poder de gobernanza a responder del avance de la humanidad, es algo no simplemente particular a los Estados Unidos, pero es un esbozo realmente a examinar el uso de la autoridad y el poder de gobernanza en cualquier país, en cualquier sistema. Si es un sistema capitalista, es un sistema socialista. No se trata fundamentalmente con las figuras individuales y sus lecturas. Se trata con la dinámica adentro de la población. Y un caso para examinar es la autocrítica, autorreflexión dentro de Cuba, por ejemplo, en donde el presidente Díaz-Canel está examinando cuáles son las aspiraciones, las críticas de la población que el Partido Comunista y el gobierno deben responder, deben colaborar con ellos, no simplemente a tratar a dirigir por sí sola la sociedad. Es un fresco autorreflexión de cómo debemos examinar
este concepto de la democracia, que no es lo mismo de un sistema económico. Y entonces el caso de Joe Biden, él está, y necesitamos apoyar él respondiendo a las demandas inmediatas de esta crisis de al menos mitad de la población, pero hay otra mitad realmente contra este progreso. Este es un modo de mi perspectiva para nosotros a examinar en la práctica, cómo verificar en la práctica, no en la retórica, esas primeras 100 días de la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Claro que sí, muchísimas gracias James, muy amable por atender esta invitación para reflexionar sobre este tema. Lo que acaba de mencionar evidentemente está planteado ahí en el escenario. Esperemos que se concrete, que no quede en retórica y que por supuesto en beneficio del pueblo estadounidense las medidas que él propone se hagan realidad o que en gran medida ese deseo se convierta en una realidad. Muchas gracias, le mando un abrazo, cuídese mucho James, muy amable por atender esta invitación. Bueno, gracias a ustedes, hasta la próxima.